No, es una transición con un gobierno que está realmente acabado, fracasado. La situación puede ser dramática porque ya fue dramática la semana pasada con el golpe que sufrió el ingreso popular, es decir, los que viven de un ingreso fijo, jubilados, trabajadores. El gobierno no tiene las condiciones para afrontar los próximos vencimientos de deuda, que son ahora, antes de las elecciones. Y habiendo sido un gobierno que dio todos los beneficios al capital financiero, hoy parece ser que una parte de ese capital le está bajando el pulgar y está fugando el dinero de la Argentina. Ellos han llevado a la quiebra al país, y esto lo reconoció Labaña en su conferencia de prensa de la semana pasada, en donde salió a decir que debían suspender la campaña electoral y reabrir una negociación con el Fondo Monetario porque los acuerdos son incumplibles. Entonces, la gravedad de la situación del país alcanza ese punto. Entonces, el desafío de la clase trabajadora es evitar de que una renegociación como la que quieren llevar adelante con el Fondo termine haciendo de que, derechos esenciales de la población sean destruidos. Es decir, que paguemos una deuda de la que no hemos sido beneficiarios, de la que no recibimos ninguna inversión pública, nada en materia de derechos, que es un puro fraude y aparte un fraude, que ha tenido cómplices y delincuentes detrás de la realización de ese fraude. Entonces, nosotros creemos que la clase trabajadora tiene que intervenir. Pensamos que hace falta más que nunca una salida obrera a esta crisis nacional. Por ejemplo, hace falta nacionalizar la banca si queremos establecer una protección de la economía nacional para que no se siga fugando el dinero del ahorro que producimos los argentinos, que hace falta establecer en materia de tarifas y servicios tarifas argentinas y terminar con las tarifas dolarizadas que se han establecido para las petroleras, para las compañías eléctricas, que los argentinos no podemos pagar, que no tienen ninguna justificación porque no son los costos de la producción en la Argentina y que inviabilizan la actividad económica, es decir, que no solamente embroman a la familia, sino que paralizan la actividad productiva porque los costos son muy altos. El problema de la Argentina no es el costo laboral, los salarios son bajos. El problema de la Argentina son estos costos que están asociados a una renta extraordinaria de las compañías petroleras, de las compañías de electricidad. Bueno, la izquierda es la única que plantea nacionalizar sin pago estos recursos, colocarlos como parte de un plan de transformación social que garantice el acceso a los servicios, hacer que los recursos que produce la Argentina se reinviertan en la Argentina para poder desenvolver la actividad económica, desarrollar trabajo, garantizar salarios conforme al costo de la canasta familiar. Hemos tocado fondo, pero no solo Macri. Todos los que hicieron que Macri pudiera aplicar durante 3 años esta política que fracasó. Ahí están los gobernadores peronistas en la primera línea, ahí está Massa, que integra el Frente Fernández. Ahí está el propio Fernández, que ha dicho el jueves pasado que estaba muy bien el dólar a 60. Nos robaron, y este hombre que recibió el voto de la mayoría de los argentinos dice que está todo bien. ¿Cómo se explica justamente esta situación que la mayoría de los argentinos se haya volcado por el kirchnerismo? ¿Es un voto castigo a la gestión de Mauricio Macri? ¿Cómo se lo explica? Bueno, porque las elecciones ha habido un forzamiento, una polarización muy colocada desde los grandes medios, ¿no es cierto?, y de factores de poder, pero rápidamente apenas tienen que someter ese sector que obtuvo esos votos, poner la cara frente a la realidad, muestra que está en el bando de los que nos llevaron a este fracaso y no en el bando de los que nos pueden dar una salida. Analizando un poco las últimas medidas económicas de Mauricio Macri, que el gobierno lo anunció como para ayudar o morigerar el impacto que tuvo los movimientos cambiarios en la clase media. ¿Cómo se interpretan esto? Algunos lo manifestaban como para decirlo en términos por ahí más coloquiales, como un manotazo de ahogado, decían. ¿Ustedes cómo lo interpretan? ¿Las medidas de la semana pasada? Sí. Sí, las medidas de la semana pasada no tienen ningún alcance, en ningún sentido. Dicen que es para evitar de que las pérdidas que tuvo el trabajador en su salario y su poder adquisitivo, para compensarlas. No compensan nada, un bono por 2 meses no compensa nada. La baja del IVA no es una baja efectiva en los precios. Además, todas las medidas que se toman son medidas que se hacen a expensas de dinero público. Es decir, acá ningún privado pone nada. Entonces se ha creado una situación nuevamente de un enorme gasto fiscal
y está poniendo en crisis incluso las economías de las provincias. Por ejemplo, Salta por estas medidas va a recibir 1.000 millones de pesos menos. Entonces, son medidas de, digamos, de total crisis que no tienen entidad para ofrecer una salida y que tampoco compensan a las víctimas.